República Dominicana, muy buen día, muy buen día. Aquí estamos en este día martes y por supuesto yo quiero hacer referencia a un hecho que yo no quiero que pase inadvertido. Primero, yo creo que hay una reflexión que deberá hacerla los partidos políticos, pero de manera muy particular el partido oficial, y tiene que ver con la vista pública que se celebró en el día de ayer, y esa vista pública fue para conocer la opinión de sectores y personas diversas respecto al Código Penal. Y como esto en el que tiene que reflexionar, digo yo, el partido oficial no es un asunto circunstancial, porque con respecto a las críticas que se ha hecho al Código Penal, ahí han coincidido muchos sectores para que sea así, sectores que son reaccionarios, gente que están vinculadas a la iglesia, gente que están en un atraso y en la época medieval, recalcitrantes, que siguen pensando en el predominio de sus ideas, pero en el pasado. Y ayer quedó bastante claro con algunas participaciones que tienen que reflexionar ese Congreso respecto a lo que se quiere aprobar, que es ese Código Penal de hechura del senador de La Vega, Ramón Rogelio Henao, que tiene múltiples deficiencias, que ni qué decir de esas deficiencias en términos democráticos que pondrían a conducir e incluso al PRM en una especie de confrontación política interna o una disociación de la sociedad o con la sociedad, que quedó claramente manifiesto en el día de ayer con mujeres campesinas que estuvieron ahí emitiendo su opinión respecto a este Código Penal. Entonces, los legisladores que han aprobado en dos votaciones, dos lecturas consecutivas en el Senado de la República y en una votación sin lectura en la Cámara de Diputados, sin lectura en ninguno de los casos, bueno, esos son los diputados que van a cumplir en agosto ya 4 años y de oportunidad para discutir con razonamiento, con tranquilidad democrática el Código Penal, acorde con los planteamientos incluso que había hecho el presidente Luis Abinader, con una adecuación a la modernización que no tiene nada que ver con lo que se quiere aprobar, modernización del aparato jurídico dominicano, cosa más lejana que esto. Sin embargo, ellos no hicieron nada de eso y al momento de concluir el periodo para el que fueron, por supuesto, ellos electos, entonces es que ellos desean apresuradamente hacer una especie de salcocho de Código Penal, un código espurio, un código absolutamente contradictorio, y ellos piensan que eso no va a tener ningún tipo de consecuencia. La factura que podría pasar el proyecto de código, que es de naturaleza externa al Partido Revolucionario Moderno y al presidente Luis Abinader, porque ha hablado todo el tiempo y no tenemos por qué pensar distinto de transparencia y cuantas cosas, pero eso desdice mucho de lo que han sido los planteamientos del presidente Luis Abinader y el PRM como partido. Y lo estamos diciendo porque escuchábamos al presidente del Senado decir que esto se va a aprobar antes del 26, o sea, el 25 perime esta legislatura, con un apresuramiento porque sean legisladores salientes con posiciones de todos conocidas respecto a cuestiones muy puntuales, y parece que ellos no están sintonizando con lo que la gente piensa y se están creyendo que la gente es más estúpida de lo que ellos creen, que no es así. Eso ayer quedó claramente establecido con la participación de estos grupos de mujeres organizadas en colectivos y organizaciones campesinas que pusieron en su sitio definitivamente a ese Congreso en la persona de quien estaba moderando en ese momento Castro Silverio. Yo quiero que ustedes escuchen esta intervención. Esta tarde nos vamos a dirigir a ustedes como campesinos y campesinas de la Articulación Campesina Nacional. La Articulación Campesina Nacional rechaza este código, un código que pone fecha de caducidad a las corrupciones de Estado. Es una puñalada del PRM y de la clase política a la gente que luchamos contra la corrupción y la impunidad. Darle un receso a los colores de los partidos, porque cuando se mencionan colores, trae contradicciones. Y bueno, retiro lo del PRM y le echo la responsabilidad
a la clase política de este país. Es el escenario para hablar de política, porque es de política lo que se defiende aquí hoy. Y es la política lo que nos causa las dificultades por las que estamos aquí hoy. Si los diputados y las diputadas habían aprobado el código diferente, yo no estuviera aquí, que a mí no me gusta venir aquí. Yo vengo aquí por una necesidad. Miren, a mí no me gusta. Primero porque me imponen a vestir como ustedes quieren. Pero es bueno. A calzarme, si no me quiero calzar. Campesinos y la campesina no estamos de acuerdo con un código que prescribe la corrupción. Pero tampoco estamos de acuerdo con un código que exime a la iglesia de responsabilidad penal. Pero tampoco estamos de acuerdo con un código que corta los derechos de las mujeres. Pero tampoco estamos de acuerdo con un código que le da permiso a los ayuntamientos para hacer lo que quieran, especialmente para destruir los recursos naturales y el despilfarro de los recursos públicos. Yo voy a terminar diciéndole, miren, yo soy de poco pedir. Yo vine a demandar que el Código Penal tenga las 3 causales. Primero, porque somos mujeres en el campo, porque nadie sabe lo que se vive en una comunidad sin agua, sin luz, sin acceso a médicos, pero también que te obliguen a parir un hijo de un hombre que te violó. Ustedes no se imaginan lo duro que es eso, pero ustedes no se imaginan lo duro que es que a mí me diagnostiquen un cáncer con un embarazo y que se decida seguir con ese embarazo por encima de mi vida. Miren, ustedes, yo espero que ustedes esta tarde piensen un poquito ahí, piensen en sus hijos, en sus hijas, aunque con la diferencia que ustedes tienen recursos para llevarla a un hospital o sacarla fuera del país. Yo no tengo esos recursos. Yo tengo que hacerlo en la UNA, que se llaman UNA porque nunca hay nada, o en el hospital público. Piensen bien cómo lo vamos a hacer. Muchas gracias. Gracias. Bueno, escuchando la intervención de esta mujer valiente, que yo creo que tuvo una posición que todos debemos asumir. Señores, yo no sé hasta dónde los grupos de presión han podido acorralar al Congreso. Yo no sé hasta dónde lo han podido colocar como una cuestión relevante a la exclusión del tema de las 3 causales a las que se refería en esa intervención esta mujer, Lucía, de manera extraordinaria, que están integrados esencialmente por grupos religiosos que tienen el criterio de imponer a todo el país un juicio que tienen ellos sobre la vida y sobre la muerte y sobre la sexualidad de las personas, pero los políticos oportunistas han aderezado y han querido vender estas posiciones haciendo con una versión en la que pretenden que se crea que tiene un carácter ético y político que es compatible con los valores y con los principios que sustentó y ha sustentado el Partido Revolucionario Moderno. No se dan cuenta que la población entiende, asume, recuerda que precisamente solo con ese punto de ese Código Penal que pretenden conocerlo antes del día 25, ellos estuvieron de acuerdo con que no podía quedar excluido el tema de las 3 causales. Entonces, el Partido Revolucionario Moderno como partido debe reflexionar sobre estos temas y debe reflexionar sobre la posición de los ciudadanos y las ciudadanas, porque esto no se trata de una cuestión solo circunstancial, sino de un esquema. Y en ese esquema coinciden reaccionarios, pastores evangélicos de cualquier calaña, y ya sabemos que los hay de cualquier calaña, obispos, grupos católicos, en fin, todo esto debe llamar a reflexión. Y yo quiero simplemente terminar esta reflexión del día de hoy dirigiéndome justamente al presidente de la República, al presidente Luis Abinader, que al final va a ser quien tendrá la última palabra. Y esa palabra tiene que ser la objeción de ese Código Penal, ese que le piensan presentar los diputados en caso de aprobar esa pieza en segunda lectura, después que concluyan las vistas públicas a las que forzosamente han tenido que recurrir y, por supuesto,
si no lo ven con claridad, entonces yo le quiero pedir precisamente que puedan analizarlo. Pero ese código, que más que otra cosa parece una especie de trampa política al presidente Luis Abinader, que como propuestas de reformas estructurales va a tener en primer lugar un código penal atrasado, nada moderno, apresurado después de casi 25 años dando vueltas en el colegio, que es más cercano a una teocracia, que a esa democracia que han querido reivindicar muchos de los que han estado ahí rasgándose las vestiduras, pero mostrando una cara que ellos pensaban que la población no estaba en capacidad de identificar. Y ciertamente sí fueron identificados y fueron claramente identificados por esta, y lo demuestra muy bien el video que nosotros acabamos de presentar. Fue Benita Cordero, dirigente campesina, le puso muy claro los puntos a los diputados y con ello a los partidos políticos y con ello al liderazgo político, pero de manera muy particular a los que dirigen el país, al partido de gobierno, a sus representantes y sobre todo al presidente de la República, Luis Abinader, que sepa bien qué es lo que va a hacer con ese código, con ese adefesio que pretenden aprobar y, por supuesto, estar preparado para el costo que eso podría tener. Con esto, vamos a agradecer, como siempre, a Farmacia GBC, que con su 20% de descuento en todas sus sucursales le facilita la vida a los ciudadanos y a las ciudadanas. Gracias a ustedes, denle like, por favor, y compartan con otras personas este video y, por favor, suscríbanse si no lo han hecho y por supuesto, hágalo también a patreon.com/soyivonferrera. Sí, vamos a estar muy agradecidos. Hasta mañana.